Bueno, todo esto tanto nos sirve como para la gente que se va a dedicar a ser auditor, tanto la gente que va a poner su consultora de auditoría informática, como los que estén manejando los departamentos de informática. Es decir, para los dos lados sirven. Para el que está trabajando en un departamento de informática, eh, le va a ayudar a fortalecerse de manera que cuando vengan estos investigadores no encuentren debilidades ni amenazas, que en el final vendría a ser eh, determinar cuánto es el rendimiento que tiene nuestro departamento. Y si ustedes trabajan como una consultora, es decir, si ustedes son los investigadores, esta materia le está dando una base para que ustedes se preparen y se especialicen luego y que, cuyo contenido es buscar debilidades y amenazas, dentro de las cuales son debilidades y amenazas organizacionales, debilidades y amenazas de normativas, de estructuras lógicas, estructuras físicas, y a partir de allí ver los tipos de auditoría que se nos van a presentar de acuerdo a lo que nos pidan a nuestro cliente. Hay que saber interpretar qué es lo que él nos pide y vamos a definir qué tipo de auditoría es la que vamos a hacer, qué característica va a tener la auditoría. Y acuérdense que todo lo que vimos en el libro, o sea, lo que hemos visto en clase, son, nos posicionamos en esa matriz donde tenemos las auditorías de tipo específica y auditoría de tipo generales. Conformamos una matriz de 5 por 4, en las cuales las específicas, y ya repito, y estoy repitiendo todas las clases lo mismo, en las específicas ya tenemos que conocer que son las que hablan del ciclo de vida del sistema, y las de tipo general son las auditorías en las cuales vamos a buscar debilidades y amenazas desde el punto de vista de quiénes son los que trabajan, quiénes son los que están gerenciando el departamento, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de quién usa el producto final de esa auditoría específica. Una vez terminado ahí, estamos ya casi, ya estamos en condiciones de ejecutar nuestro trabajo de auditor. Nuestro trabajo de auditor comienza siempre conociendo el objeto de estudio. Y el objeto de estudio lo vamos a conocer a través del organigrama para saber cómo está compuesto, quiénes, quiénes son la parte gerencial, supervisores y operadores de todo el departamento de informática y accesorios, digamos. A partir de allí, tengo que ver la distribución física o el entorno operacional. Una vez sabiendo cómo está distribuido, vamos a ponernos a trabajar a full, vamos a elaborar un plan para poder trabajar, para poder reunir nuestros compañeros de trabajo, que son nuestro equipo de trabajo, para que vayan a encontrar las debilidades y amenazas. Bueno, todo ese trabajo que lleva un tiempo y tareas específicas, disciplinas específicas, al final, la reunión la reunión de cada una de las experiencias con las que hemos visto, las observaciones, los análisis que hemos hecho, las entrevistas, cuestionarios, etcétera, etcétera, me van a permitir realizar mi informe final. El informe final, como están viendo hoy en diapositiva, ¿lo están viendo la diapositiva o no? ¿O me están No, no, escuchando? profe, No, no profe, hay no, nada profe. todavía. Compartite todavía. Bueno, mire, yo estaba convencido que ya estábamos viendo la diapositiva. Menos mal, pregunto. Bueno, ahora vamos a poner un poquito más de actividad porque estoy hablando nada más. Vamos a compartir la diapositiva. Y la diapositiva compartimos
es esta que está acá. ¿La están viendo ahora? ¿La del informe final? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien, bueno, esta va a ser la clase del día de hoy, que tenemos que sacarle provecho porque ya es la exposición final. Todo lo que hemos hecho hasta el día, hasta la clase anterior, era reunir conocimiento. Reunir conocimiento de cómo es una auditoría, cómo se debe trabajar en la auditoría y qué es lo que hay que ir a buscar en los distintos sectores. Una vez que encontré las debilidades y la amenaza, que ese es mi trabajo, debo plasmar mi trabajo en este informe final. ¿Cómo se elabora un informe final? La estructura de un informe, el inicio, así como dice inicio, tengo que determinar cómo comencé mi auditoría. Comenzar mi auditoría es fecha de inicio de la auditoría, la fecha de redacción del informe final, quiénes son las personas o quién es mi equipo de trabajo, donde voy a nombrar con su especialidad y su responsabilidad a quiénes son mis colaboradores en el equipo de trabajo, que es el que vimos la clase pasada. A ver si puedo irme para atrás. Acá. Bueno, en la clase pasada habíamos hablado de cómo era mi equipo y habíamos establecido algunas dudas o algunas charlas ahí especial cuando me preguntaron si era necesario, por ejemplo, que el informático generalista, que es el que va a llevar a cabo, digamos, la mayor toma de decisiones para auditar, si debía conocer todo y mucho. Y dijimos que no, no tiene que ser un especialista, sino que debe conocer el objeto de negocio o qué es lo que hace cada subsistema de la empresa, cómo se relacionan para poder obtener el máximo rendimiento. Sí, es como el jefe de conocer lo que hace un ingeniero en sistema, ¿sí? Ese informe final, en el cual acabo de decirle, tiene que tener una fecha de inicio, quiénes son las personas del equipo auditor, y después vamos a poner el nombre de todas las personas a quienes hemos entrevistado y hemos consultado tratando de encontrar los datos, encontrar las debilidades de amenaza, de la función que ejerce la persona, de cómo hace las cosas, con quién las realiza, en dónde las realiza y por qué las hace. ¿Vamos bien hasta ahí? Estructura del informe final. Profe, Comienzo. perdón, profe, Sí, Tomás, dime. ¿podría repetir de nuevo lo que dijo cuando entrevistábamos Sí, y sacábamos el nombre de la persona, por favor? sí, por supuesto. Lo primero que hacemos, ¿sí? Ahora tengo que escribir mi informe final. Ya he estado trabajando, ya he tenido todo mi tiempo de trabajo, ¿sí? Ya he elaborado el plan de trabajo y lo he cumplido al 100% o menos, pero ya he realizado todo mi trabajo. Ya averigüé todas las debilidades y amenazas de la organización y la del departamento de informática. Todo de acuerdo al tipo de auditoría que me han pedido que haga. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya tengo todo mi trabajo. Ya tengo todo hecho. Ahora tengo que exponerlo, tengo que escribirlo. ¿Cómo se debe escribir esto? Vamos a partir con una fecha de comienzo. El inicio es fecha de comienzo de la auditoría y la fecha de la redacción. No son las mismas, porque el fecha de comienzo de la auditoría, hay auditorías que pueden demorar una semana, que pueden demorar 10 días en terminarse, y después tengo que escribirlo el informe. Es decir, que desde la fecha que comencé a hacer mi auditoría hasta la fecha que yo terminé el informe final, hay un rango. Puede estar entre 10, 15 o 20 días, dependiendo de la complejidad, de a dónde voy a auditar y del equipo que
que va a exponer las debilidades y amenazas. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, Tomás. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bien, gracias. Cuando terminamos de hacer eso, y tengo que nombrar, tengo que poner quiénes han hecho la auditoría. Es mi equipo de trabajo. Es el equipo del técnico generalista, el técnico en redes, el técnico de programación, la persona que va a verificar los costos de inversión informática, el experto en organigrama, el experto en organizaciones, etcétera, etcétera. Tengo que nombrarlo. ¿Quiénes son todos los que han ido a hacer las entrevistas o quiénes son los que opinan de los distintos temas? Pero los de mi equipo de auditoría. Después, tengo que nombrar a todas las personas a quienes he entrevistado, he consultado, he visto, he buscado debilidades y amenazas. Esas son las de la empresa a donde voy a ir a auditar. Porque ya cuando tengo el trabajo voy a ya definir a quiénes voy a tener que hacer consultas o entrevistas. A ellos también los tengo que nombrar. ¿Sí? ¿Y cuáles son los grados y cuál es su posición en el organigrama? Puesto de trabajo, función y responsabilidades. Después voy a escribir, segunda etapa, cuál es la definición de objetivo y alcance de la auditoría. Acá voy a decir de qué tipo de auditoría se trata, las características que tiene mi auditoría, hasta dónde llego y si en algún caso me han pedido que exceptúe algún sector, lo tengo que hacer también, lo tengo que enumerar ahí, tengo que definir qué es lo que es. Sigamos con otra parte. El cuerpo expositivo. Entonces, hasta recién, ¿qué hice? He comenzado el informe final y he definido las características de la auditoría con el objetivo. Luego, voy a escribir de qué se trata la auditoría. ¿Qué he hecho en la auditoría? Entonces, dentro de este cuerpo positivo voy a poner cuál es la situación actual de la empresa. Es decir, qué es lo que yo he visto en la empresa. ¿Qué es lo que encontré, qué es lo que se quiere, a dónde quiero llegar y la situación real que tengo en la empresa? Las tendencias que va a tener ese modelo informático. Después voy a escribir las debilidades y las amenazas. Luego las recomendaciones y planes de acción. Y una última carta, ¿sí? Que es lo que se llama carta de introducción o presentación. Es lo último que se hace, pero es lo primero que se entrega. Algo, acá digamos, parece raro, pero es lo último que se escribe y lo primero que se entrega. ¿Vamos bien hasta ahí? Repasamos. Informe final. El informe final, ¿qué es? Es la exposición de la terminación de mi trabajo. ¿Cuál es la estructura? Comenzamos con la fecha de inicio. Y cuándo comienza la auditoría y cuándo estoy escribiendo mi reporte. ¿Quiénes han intervenido? Tanto del equipo de auditoría como del equipo de la empresa a quienes yo he consultado y voy a poner todos los datos, todos. Después voy a definir características de la auditoría, es decir, el objetivo, alcance y si hay alguna excepción en particular. Ahora ya viene el detalle, que se llama cuerpo expositivo. En el detalle voy a contar cuál es la situación actual.
pero por cada tema, ¿no? Por cada tema que he ido trabajando, es decir, voy a armar un cuerpo expositivo, donde hablo de la situación actual. Dice que no solo se analiza una situación, sino varias situaciones que he podido observar, ¿sí? Y yo preveía tal cosa, pero tengo una situación real distinta. A partir de ahí tengo que establecer las consecuencias, es decir, hacia dónde voy, cuáles son las tendencias con ese modelo informático. Tengo que detallar ahora todos los datos. Después tengo que definir cómo voy a solucionarlo, los datos. Y entrego una carta pequeña, ya le anticipo, resumida, al dueño de la empresa. Volviendo a la página anterior, Nahuel Martínez, Tomás, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Eh, Solo quiero que me escuche ahora, pues ya terminamos, ya nos falta muy poquito. Pongamos toda la gana para que esto se termine bien. Ya nos queda muy poco, nos queda esta clase y la clase que viene no voy a ahondar en teoría. La clase que viene vamos a ver un ejercicio práctico. ¿Cómo se resuelve esto? Ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya tengo preparado, ya sé cómo escribir mi informe final, que es el trabajo que hice, y tengo que entregar valores. ¿Cuáles son los valores? Ya en la clase que viene voy a enseñarle cómo se calculan los valores del rendimiento de los distintos sectores de una empresa. Bueno, hasta la parte anterior, fíjense en el punto C, dice que tengo que hablar de los puntos débiles y de las amenazas, que es lo que siempre voy a investigar, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a hablar de amenaza y debilidades, a eso yo lo llamo problemas. Todos los problemas que encontré en la empresa, tengo que buscar cuáles de esos problemas son hechos importantes. Es decir, usted escuchó hablar de gente que dice, ¿qué problemas tenés? Y habla de un montón de problemas. Pero sí hay problemas que son muy fáciles de solucionar o problemas que no le van a afectar en su vida a futuro. Pero hay otros problemas que sí son importantes. Y a ustedes también les pasa cuando tienen que rendir los finales o tienen que hablar acerca del desempeño como alumno para poder terminar la carrera. Y ahí, y le empezamos a preguntar, ¿por qué no lo rendí? Y usted va a decir, no, es que tengo varios problemas. Bueno, hay que buscar cuáles son los problemas importantes. No cualquier problema, no todo problema. Sí hay que buscar cuáles son los importantes. De esos problemas que son importantes, vamos a ver cómo es que los clasifica, cómo hace la empresa para definir que son importantes. Dice, la inclusión de hechos poco relevantes o accesorios desvía la atención del lector. Por eso lo que queremos, porque esto le vamos a presentar al dueño de la empresa, tengo que asegurarme de que debilidades y amenazas o problemas encontrados, voy a buscar los más importantes. Es decir, esa clasificación. El término dice, de hecho considerado, para que sean importantes, debe cumplir ciertas características, que se llama consolidación de hechos, y debe satisfacer por lo menos algunas características. Dice, el hecho, o sea, el problema, cuando yo hable de hecho, cuando ustedes vean siempre acá en la diapositiva hecho, y si a ustedes les es difícil expresarla como el hecho importante, me puede hablar de problemas, yo lo voy a entender. Si usted me pone problema, yo le acepto, ¿sí? Dice que el problema que encontré lo puedo someter a algún cambio. Es decir, que no va a permanecer como problema para siempre. Yo puedo someterlo a algún cambio. Le puedo cambiar de estrategia, le puedo cambiar en tiempo, lo puedo cambiar la forma. Algún cambio tengo que hacer. Si lo puedo someter a cambios, al problema,
ya pasa a ser un problema importante. Ya tiene una de las características. Cuando yo no puedo cambiar a ese problema, ¿sí? De manera que los cambios que le he puesto puedan mejorar las características anteriores, es otra característica. Eso es otra bondad del problema. Es decir, tengo un problema. Si a ese problema lo puedo someter a cambios, es bueno. Segundo, si después de haber sido sometido a cambio, tengo ventajas de la situación anterior, mejor todavía. Eso es lo que quiero. Y toda alternativa viable, o sea, toda otra alternativa, otro plan o toda estrategia de cambio que pueda hacer, ¿sí? No debe ser mejor que el cambio que elegí yo. Es decir, que el que tenga la mejor alternativa de cambio, ese es el que voy a elegir. Y siempre el auditor sobre este problema se debe mantener bajo normativas y estándares que hay en la instalación. Es decir, todo esto tiene que estar arreglado a través de normativas que existan en la organización. No puedo traer algo de cualquier lado para poder solucionar lo que está ahí, sino tiene que mantener las características existentes en la organización. Nicolás Colque, ¿estás ahí? Sí, profe. Nicolás, ¿qué es lo que has entendido de esto? Podés leerlo, podés mirarlo, podés verlo, y si no lo entendés, me preguntás de nuevo. Me interesa esto es mucho. A ver, yo te hago una pregunta. Acá estamos hablando de hechos importantes. ¿De qué otra forma lo puedo nombrar al hecho? ¿Alguien que lo ayude a Nicolás? Como un problema. Muy bien, problema. Es decir, nosotros vamos a ir a buscar todos los problemas que demuestren que hay debilidad o amenaza. Eso es lo que vamos a buscar nosotros. Esa es nuestra palabra clave para auditoría, debilidad y amenaza. Nada más que lo venimos trayendo todo el tiempo porque hay que darle un contexto. Hay que decir cómo hay que buscarlo. Hay normativa, qué características tiene. Pero todo lo que encontremos como debilidad y amenaza, eso es el corazón de estudio de la auditoría. Buscar el inconveniente, buscar la debilidad y la amenaza, es decir, buscar el problema. Es decir, vamos a buscar problemas que son importantes. Esa es esta diapositiva que estás viendo hoy, Nicolás. Buscar problemas importantes. Y ahora, ¿cómo defino que es un problema importante? ¿Qué características tiene que tener un problema importante? Bueno, para consolidar, por eso acá habla de hechos consolidados, es decir, para consolidar que ese es un problema importante, debe tener ciertas características. Ese problema debe ser o debe poder ser sometido a un cambio. ¿Sí? Veo cuál es el problema y voy a establecer una alternativa, una acción, una recomendación de solución a ese problema. Ese problema pasa a ser importante cuando ese problema puede ser sometido a un cambio. Segundo, que cuando yo lo someto a un cambio, la alternativa, el nuevo estadio de ese problema, es mejor para mí ahora solucionarlo que como estaba antes. ¿Me entiende? Es decir, que ya hay una fase de solución. Estamos pasando a un mejor estadio que me dice, como debilidad y amenaza, le puedo trabajar con determinada alternativa, determinada acción, y ya no pasa a ser un problema. Y después todo otro conjunto de alternativas que busque la que contemple de la mejor forma, eso es
la solución a ese problema. Es decir, ahora tengo un problema importante, porque lo puedo llegar a solucionar, pero siempre y cuando sea contemplado desde la subordinación, que es una muy buena palabra que habíamos visto en diapositivas anteriores, de cómo que siempre se mantengan las normas y estándares, es decir, que esté contemplado en las normativas de la empresa. Y si no está contemplado en las recomendaciones, vamos a pedirle a la empresa que genere nuevas normativas. ¿Me entiende? ¿Vamos bien hasta ahí, Nicolás? Sí, profe. Eso es lo que habla esta diapositiva, de problemas importantes. El libro habla hechos y dice que un hecho es un problema. ¿El problema por qué? Porque porque encontramos en el estudio debilidades y amenazas. Pero vamos a centrarnos en problemas que pueden ser cambiados, que hay una mejor alternativa que cualquier otra. Y aparte de eso, la misma alternativa puede ser solucionada a través de normativas, ¿sí?, que tiene la empresa. Dice que la aparición de un problema o de una debilidad a ser corregida, hay un algoritmo, un flujo de cómo es el problema. Primero, tengo que encontrar el hecho, es decir, tengo que encontrar ese problema. El problema, para yo darme cuenta como auditor que es un problema, tiene que ser relevante para mí y para el cliente que me ha pedido. El problema tiene que ser exacto y además convincente. Cuando hablamos que ha de ser exacto, significa que no es ambiguo. Yo tengo que buscarle al problema la exactitud de él mismo. Es decir, saber de qué se trata y no tiene que ser confundido con ningún otro. Por eso habla de exactitud del problema. No tiene que ser confundido con otro. Es decir, que debe ser bien identificado ese problema. Y cuando hablo de hechos repetitivos, de problemas repetitivos, es decir, debo hablar de tan solo uno. Y cuando empiezo a enumerar los problemas, voy a enumerar uno solo de esa clase de problemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, en lo primero es encontrar el problema que me va a dar debilidades y amenazas. Tiene que ser importante para mí como auditor y para el cliente. Y aparte de ello, tiene que ser único. Ahí identifico la clase del problema y todo problema que sea con las mismas características de él, ya los descarto, porque ya lo nombro, ya sé cuál es. Ahora, me trae debilidades y amenazas. ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema? Debo enumerarla, debo caracterizarla. Y de ahí voy a hablar de repercusiones del hecho. ¿Cuáles son las influencias directas que tiene, es decir, cuáles son sus causas? ¿Sí? Y hacia qué otro ámbito se deriva. Es muy parecido a la consecuencia. La consecuencia es, encontré el problema, debilidad y amenaza, y digo, ¿en qué afecta? Y la repercusión del hecho es, hacia qué sectores o ámbito se va a trasladar el problema. Conclusión del hecho, es decir, ya encontré el problema, que tiene que ser único. Todo lo que aparezca que son parecidos a él ya no lo nombro. Debo definir cuáles son las consecuencias y la repercusión del mismo. ¿Hacia qué otros lugares va a ir? Y como último, voy a definir una conclusión en la exposición. Voy a describir una conclusión de qué es lo que pasa con ese problema. Ya lo estoy caracterizando muy bien.
Y después en la 5 voy a definir el plan de acción. ¿Qué cosas se deben hacer para solucionarlo al mismo? ¿Se acuerdan que en la parte diapositiva anterior hablaba de qué es un problema importante? Aquel que pueda ser sometido a cambio. Es decir, que tenga una recomendación de alternativa y debo buscar la mejor alternativa. Acá digo, ¿cuál problema encontré? De acá voy a darle la importancia, consecuencias y las repercusiones en todo el departamento. Después la conclusión de él. ¿Sí? Estoy contando ya bien claro, bien definido qué es ese problema. Después tengo que recomendar cómo debo solucionarlo. Y ahí tiene características de cómo solucionar. Vamos a la otra etapa. Volviendo al cuerpo expositivo. El informe final, empiezo el informe final con las fechas. ¿Quién lo hace y quiénes lo hacen? Voy a hablar del objetivo de la auditoría, ahí voy a hablar de qué tipo de auditoría es la que tengo que hacer y las clases de auditoría que es. Voy a hablar también si hay una excepción. Después voy a empezar a escribir el detalle de mi auditoría, en la cual voy a contar de la situación actual de la organización, hacia dónde voy, y después voy a hablar de los puntos débiles y amenazas, que es lo que hemos hablado recién en esta hoja. Acá, encontrar los problemas y luego una determinada condición de cómo encontrarlo al problema, cómo es ese problema. Después hablamos de una carta de introducción o presentación del informe final. La carta del informe final, es decir, de todo lo que acabamos de hacer, con los hechos, con los problemas, cuáles son los importantes, las características que tiene, el objeto de la auditoría, de todo lo que hemos hecho, ¿qué es la carta? Es un resumen. El informe final tiene un cuerpo expositivo que es grande, es largo. Fíjese que habla de cómo está ahora, qué habíamos previsto, hacia dónde va con todos estos problemas. Tengo que definir todos los puntos débiles y amenazas con todas las características que encontré, la solución de esos problemas, y al final voy a escribir la carta de introducción. ¿Qué es esa carta de introducción? Que va al final. Es el resumen de la auditoría. ¿Y por qué es el resumen? Porque este resumen va directamente al dueño de la empresa. Él no tiene por qué, la importancia que tiene de entregar un resumen es porque la gente de la empresa ya, por su forma de trabajar, están acostumbrados a leer resúmenes y no las cosas detalladas. Es decir, en forma general ellos leen todo, puntuaciones, números, casi todas las cosas en resúmenes, porque están destinados para otro tipo de tareas, de tipo de directiva a full, ¿sí? Hasta como dueños de la empresa, que más ven números que detalles de otras cosas. Les gustan ver las cosas resumidas y las implicancias. Nosotros vamos a cumplir con esa carta o resumen final para darle al dueño de la empresa. Y después todo lo otro también le entregamos a él, pero está más destinado a la gente de área superior, es decir, los que están por debajo de los dueños de la empresa, para que ellos, junto con sus supervisores y directores de área, cada uno de ellos pueda interpretar nuestro informe de auditoría con todos los detalles que podamos haber puesto para encontrar estas debilidades y amenazas. Acuérdense que las debilidades y amenazas se las va a incorporar en el detalle. Nosotros en el informe final es muy resumido.
Y acá tenemos las características. Y eso se lo dejo para ustedes. Bien. Eloísa, ¿estás? Sí, profe. Hola, Eloísa, muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, profe. como usted se habrá dado cuenta, ¿usted me ha podido ir siguiendo? Sí, nada más me perdí un segundito porque buscaron acá en mi casa y estoy sola y tuve que atender, así que Bueno, justamente bueno. los últimos 5 minutos más o menos, pero lo venía siguiendo hasta antes. Bien, 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 bien. Es decir, hasta estos últimos 5 minutos hemos contado ya cómo se debe hacer, exponer todo lo que usted ha aprendido durante todas estas clases que venimos agarrando los lunes anteriores, que hablamos de auditoría, que la obligación es buscar el DA, debilidades y amenazas, después hemos hablado de criterios, cómo se le estudia, cómo se va a la empresa, qué es lo que buscamos, etcétera, etcétera, etcétera. Después que hacemos todo el trabajo y lo tenemos que entregar, es como la prueba, es como ir a rendir el parcial. Y usted tiene que entregar en el parcial ese informe final que dice que va a contestar las preguntas de debilidades y amenazas. Y dentro de ese informe final, lo que usted entrega, ¿sí?, tiene un determinado formato. Es como que cuando usted entrega el parcial, usted pone arriba de quién es el que hace el parcial, la fecha del parcial. Sí, eso lo había seguido, todo bien ahí. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bien, esa es la parte de inicio. Después ya hay que escribir las preguntas que le hago yo en el parcial. Eso ya se llama el cuerpo expositivo. ¿Y usted qué va a escribir en el cuerpo expositivo? En el parcial usted va a responder mis preguntas. Usted en el cuerpo expositivo lo que va a escribir, ¿sí?, son el tipo de auditoría, la situación actual, todas las debilidades y amenazas que encontró, la parte de las recomendaciones, es cómo se solucionan esos problemas y amenazas, y después entrega la carta, que es un resumen que le va a entregar al dueño de la empresa que la acaba de contratar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Está bien resumido ahí lo que le acabo de decir, pero con un poquito más de cositas. Bien, esas son las etapas. Bien. Ahora, hay un punto a saber. ¿Y qué escribo de debilidades y amenazas? Es un apartado muy especial, porque la debilidad y la amenaza, ¿por qué hay que hacer mucho hincapié en ello? Porque de acuerdo a las debilidades y amenazas que yo encuentre, son las que me van a dar en la sumatoria, ya al final, me va a entregar el valor de cómo en mi departamento de informática, qué valor tiene. Después de haber encontrado todas las debilidades y amenazas, por eso es importante saber qué son esas debilidades y amenazas, que yo las llamo, que el libro las llama hechos importantes. Y los hechos importantes se los puede llamar como problemas. ¿Qué problema encontraste en este sector? Eloísa, ¿qué problema encontraste para hacer esto? ¿Qué problema encontraste en la resolución de tales cosas? Pero resulta que hay varios problemas que son parecidos y algunos que son iguales. Y ahí, en la diapositiva me dice cómo debo seleccionar cuáles son los problemas importantes. Y después de solucionar, para definir cuáles son problemas importantes, lo que yo debo hacer es seguir un pequeño algoritmo que se llama flujo de hecho o debilidad, si cómo es que se encuentra la debilidad y qué hay que hacer para poderlo poner en el informe. Esta es la parte más detallada del informe. Es encontrar la debilidad de amenaza, caracterizarlas, agruparlas por importantes que son, y dentro de lo importante que son, tengo que decir, encontrar el problema, qué consecuencias tiene y la repercusión.
debo decir de qué conclusión me entrega el hecho para que yo pueda recomendar una solución. Ahora parece difícil, pero usted esto, cuando entienda de qué se trata el problema, lo puede englobar o lo puede caracterizar. Y a partir de esa caracterización va a definir la importancia del mismo y lo debo ordenar en el informe final, en la parte del cuerpo expositivo. ¿Por qué no en el resumen, Eloísa? Porque esto, digamos, es algo más detallado. Si Muy bien. yo hago el resumen o la carta, si se está refiriendo a esa carta de introducción, Sí. solamente voy a explicar a grandes rasgos las cosas, digamos. No con lo que estaría en el documento original, lo que está detallado. Muy bien. Lo detallado va en el cuerpo positivo y lo demás en la carta de presentación es el resumen que va a los dueños de empresa, ¿sí? Con característica muy resumida de lo que se hace. ¿Y cómo será esa característica? La carta de introducción poseerá los siguientes atributos. Debe tener 4 hojas como máximo. En el otro son cientos de hojas, porque voy a ir a entrevistar en cada uno de los sectores. Y voy a entrevistar 1, 2, 3 personas por sector. Voy a hacer entrevistas, voy a hacer cuestionarios, voy a hacer checklist, voy a demostrar qué es lo que he observado. Imagínense, de ahí voy a necesitar muchas hojas. Yo acá en 4 hojas tengo que entregar de qué se trató esta auditoría. Se pone la fecha igual que en la anterior, al inicio. Acá ya directamente no voy a cuantificar los problemas, sino voy a poner la cantidad y la importancia de las áreas analizadas. En el otro tengo que poner todas las áreas y todo lo que encontré. Y todo los da. Acá, ¿qué voy a entregar? La importancia del área que voy a analizar. Voy a entregar una conclusión general. En el otro voy a entregar una conclusión por cada uno de los problemas importantes. ¿Se acuerda? Revise después la diapositiva y se va a dar cuenta. Yo acá hago una conclusión general, en el otro hago recomendaciones de las alternativas que van a solucionar cada uno de los problemas. Acá ya hablo en general. Y voy a presentar las debilidades en orden de importancia y gravedad. Le voy a presentar las debilidades a un mínimo de resumen. Y a diferencia de que acá no voy a poner ninguna recomendación. Esta es otra cosa que cambia con respecto a los resumen del detallado. Y puede ser resumida porque acuérdense que cada problema que encuentre, que es importante, que debe ser único, que debe representar a todos los que sean de la misma especie, que tiene repercusiones y consecuencias y también recomendaciones, por cada uno de ellos tiene una recomendación. Yo acá en la carta de introducción ya no escribo recomendaciones. Es decir, si encontré 30 problemas importantes, ya no hay 30 recomendaciones. ¿Entiende? Solo voy a poner acá una lista con la gravedad e importancia de las debilidades que encontré en la empresa. ¿Va bien, Eloísa? Gustavo Javier Salva, ¿me estás escuchando? No escucha, Gustavo Te Javier. contestó por el chat. Ah, muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. Ahora, todo lo que hicimos, la carta de resumen es el resumen al dueño de la empresa. Ya escribimos todo, ya hicimos todo. Ahí terminó mi auditoría. Esto se llama auditoría de tipo general. Puede ser, acuérdese, Eloísa, que tenemos una matriz donde tengo auditoría de tipo específicas y desde el punto de vista general.
Si yo lo agarro a toda la matriz, es una auditoría de tipo general, de tipo, a ver, clasificada como auditoría 1, le podemos decir. Porque después de ello se presenta una segunda auditoría. Esa es una auditoría de tipo total, donde voy a ver de todo lado las áreas específicas y las áreas generales. Pero resulta que ahora tenemos un nuevo tema. Con esto terminamos. Se llama la auditoría de tipo CRMR. ¿Sí? Si es la evaluación de la gestión del departamento de informática. Pero habla de la evaluación, o sea, debo evaluar cómo se lo administra el departamento de informática. ¿Y quién lo administra un departamento de informática? Nahuel o Lucía Arañarás, ¿cómo se lo administra el departamento de informática? ¿Quién lo administra? Ya terminamos, pongamos el último esfuerzo, vamos. ¿Quién me ayuda? Ya terminamos. No estoy leyendo Un nada. ingeniero, profe, puede ser. Bien, esa es la profesión. Pero fíjese que yo le estoy pidiendo. La nueva metodología, la nueva auditoría se llama CRMR. ¿Sí? ¿Me escucha, verdad? Un gerente, profe. Bien. Un gerente del área de sistemas. Bien. Y acá, ese gerente, cuando administra, ¿qué funciones hace? ¿Qué función ejecuta? Dirección y toma de decisiones. Quiero escuchar una palabra que les enseñé desde el Podio. principio. Podio. Profe, podio. Podio. Grande. Ejecuta funciones de podio. Entonces, esta nueva auditoría que se llama CRMR, que hace la evaluación de la gestión del departamento, el que gestiona el departamento es el gerente del departamento de sistema. Es decir, que yo voy a venir a auditar desde el punto de vista del podio. Es decir, que esta es una auditoría de tipo gerencial. Todo lo que vimos, miren la diapositiva, todo lo que vimos con anterioridad, esta que estamos a partir de acá, ¿sí? Es para una auditoría de tipo total. Hasta acá, tipo total. Porque vemos todas las áreas y vemos qué se hace, cómo se hace, quiénes lo hacen, y no hemos distinguido de quiénes son administradores de no administradores. ¿Estamos bien? En cambio, este tipo de auditoría, Fiume, Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, profe. Bien, este tipo de auditoría, la CRMR, solo va a ir a estudiar, o sea, no es estudiar, va a ir a investigar, va a ir a buscar las debilidades y las amenazas del director o del gerente o de cómo se está gerenciando el área de sistemas. ¿Me entiende ahora? Esta auditoría CRMR está orientada específicamente al área gerencial. ¿Estamos ahora? Es decir, que esta es una auditoría más chica, pero en la auditoría más chica hay que hacer igual que en la auditoría total. ¿Qué significa hacer igual que la auditoría total? Tengo que hacer todos los procedimientos que hice en la total. Y tengo que entregar un informe final. El informe final, ¿qué es lo que tiene? Fecha de inicio, fecha de auditor, fecha en la que escribo el informe, quiénes son los auditores, a quién fue el gerente que fui a buscar, a qué persona pude investigar para que me entreguen, para saber cómo es el rendimiento del gerente del sistema. ¿Qué tengo que buscar? De puntos importantes. ¿Qué son los hechos y problemas importantes? Ya lo hemos dicho en la clase pasada, hemos dicho en la auditoría, en la diapositiva anterior. ¿Qué tengo que entregar aparte de eso? Una carta de presentación, que es un resumen. ¿Me entiende ahora? Se trabaja de la misma forma. La gran diferencia
es que la CRMR es para buscar los DA de la parte gerencial. La otra es para buscar los DA de todo, de todo. Se trabajan de igual forma, nada más que esta, al buscar solo eso de la parte gerencial, se hace todo, pero es más resumida, es más pequeña, digamos. No es tan extensa. Y se hace todo lo mismo. Objetivos, alcance, y los informes finales que tienen la misma confección que la anterior. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Con eso terminamos. ¿De qué se trata auditoría? ¿Para qué son hechas las auditorías? ¿Qué es lo que busca la auditoría? Distintos tipos de auditoría que existen. ¿Cómo es el método de investigar? ¿Qué es lo que debo buscar? ¿Cómo clasifico los datos? ¿En dónde escribo? ¿Cuál es el informe final? ¿Cómo es un informe final? ¿Qué es una carta de presentación? ¿Cómo están compuestos? ¿Cuáles son sus características? ¿A quién debo escribir? Etcétera, etcétera. ¿Estamos bien hasta ahí? Y tengo una auditoría especial, o sea, un estilo de auditoría que se llama la CRMR, que está orientada hacia la gerencia, hacia quiénes son los administradores. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a esto? Milagros Medina, ¿alguna consulta? Franco Luciano, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, Franco, escuchame. Con esto terminamos nosotros lo que es teoría de esta última parte, que es auditoría. Y la clase que viene, vamos a ver que después de haber encontrado todas las debilidades y amenazas, vamos a hacer un recuerdo de cómo es que vamos a determinar el valor de mi departamento de informática. Y yo ahí les voy a enseñar cómo se hace la planificación de los distintos sectores, de áreas importantes, de buscar normativas, cuyos valores finales me van a entregar el valor de nuestro departamento de sistema. Y no va a decir cuál es el rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿alguna consulta? María Celeste, ¿estás? Ingeniera Jamut. profe. Bueno, Sí. María Celeste, lo que pasa es que ahora hoy se han levantado medio friolentos los alumnos, que me parece que ya están viendo ya el final, ya estamos llegando al final, están cerca de vacaciones y ya están medio cansaditos de todas estas clases virtuales. Bueno, yo les quiero dar el alivio y decirles que ya estamos terminando, ya nos queda una clase que es absolutamente práctica, no hay nada de teoría, no voy a poner ninguna pregunta más en el cuestionario ese que hemos estado el otro día ahí peleando por hacer clic y que pase el siguiente. Bueno, ya con esto estamos por terminar. Usted, María Celeste, cuando ya no escuche lo que yo digo, usted me dice, ingeniero, ya no se lo escucha, porque los chicos ya parece que no tienen ganas de contestar ninguno. Bien, ahora, ¿alguna consulta en especial de este tema, por favor? No, profe. Gracias por contestarme. Muchísimas gracias. Tomás, Profe, ¿estás bien? Diga. Sí, profe, acá estoy. CRMR, Sí, se lo puede ¿qué buscar pasa? en internet, es una tecnología universal. Sí, busca que es CRMR, pero te cuento, CRMR se resume a una auditoría de tipo total orientada tan solo a buscar debilidades y amenazas
del área gerencial, es decir, de cómo hace podio el gerente de sistema, o otro gerente también, ¿me entiendes? Es una auditoría de tipo total, pero no va a abarcar sectores de desarrollo, no va a ir a buscar el área de auditoría de seguridad, sino va a ir a auditar, va a buscar debilidades de cómo se gestiona desde el punto de vista de los gerentes, porque a ellos es a lo que los queremos auditar ahora, no a la estructura, no a las cosas que se hacen, sino a cómo dirigen, cómo administran o planifican, organizan estos gerentes del área de informática, porque parece que estamos teniendo duda de su eficiencia en el cargo. ¿Me entiende ahora? Puede buscar y busque, pero eso es RMR. Buenísimo. Y hace todo igual. Cuestionarios, preguntas, consultas, determina un equipo, todo lo que se vio hasta el día de hoy. Bueno, 5 minutos hablo y nos vamos. Los 5 minutos son: haga, como hemos visto en la clase pasada, para saber en qué estado se encuentra. Fíjese, en qué estado se encuentra después de haber visto todo hasta el día de hoy. Segundo, póngale ganas, ya se está terminando, ya va a tener sus vacaciones. Trate de terminar lo último para que cuando le toque repasar, termine todo bien. Tercero y último, puede generar algunas preguntas de algún tema o temas que no ha entendido, sepárelo para la clase que viene, me consulta en la clase y vamos a tratar de resolver las cosas que han quedado ahí sin entender. Bueno, me despido hasta la clase que viene. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Celeste. Muchísimas gracias por su colaboración. Saludos a todos.